Una de las cosas sorprendentes que tiene trabajar en televisión es que hay que escuchar. No solamente hay que hablar, sino que hay que escuchar. Tener la posibilidad de conversar con alguien es sorprendente porque te vas a dar cuenta que de repente vas con una idea y terminas en algo completamente distinto, porque hay miradas diversas. Hoy día vamos a estar conversando con Guillermo Scott, periodista, escritor y charcutero, o sea, sí, se trabaja ahí como carnicero, sobre su libro que tiene que ver con la tragedia de los Andes. Y vamos a ir viendo cómo esa mirada distinta abre un mundo de posibilidades realmente sorprendentes. No te vayas, porque ahí comienza Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en nuestro capítulo de hoy de Lo Personal es Político, pero quiero hacer una reflexión súper importante. El invitado del día de hoy viene por algo bien puntual, por un libro que él desarrolló vinculado a la tragedia de los Andes ocurrida en nuestro país en 1972, donde un grupo de rugbyistas se cae en la cordillera y después de tener que sobrevivir de manera muy dramática, donde finalmente logran mantenerse con vida, comiéndose a amigos, a gente cercana que había fallecido en ese accidente aéreo, finalmente llegan a nuestro país y son rescatados. Es quizás un hito bastante importante. De hecho, él lo plantea como el hito histórico más fundamental, digamos, a nivel internacional dentro de la prensa chilena durante el siglo XX. ¿Por qué hago este inicio? Porque resulta que estaba conversando con él antes de partir el programa. Y, puta, les digo al tiro, no sé si vamos a hablar de eso. De verdad, no sé si vamos a hablar de eso. Porque acá hay una historia notable. Bueno, les quiero presentar a don Guillermo Scott, que probablemente te han visto harto este último tiempo. Estuve ahí buscándote, salís como... Te transformaste en una figura preponderante gracias a la Sociedad de la Nieve y... Hemos hecho un trabajo de prensa. Revival. Sí, un trabajo de prensa importante. Hemos hecho las tareas ahí. Pero está muy bien eso. Sí, todo autogestionado. Sí, todos no somos una... Autogestionado. Sí, totalmente. Una de las cosas que me sorprendió ahora que estábamos conversando, ya que hice este de striptease comunicacional, me impresiona cómo te has autogestionado todo el tiempo. Partiste en la zona de contacto. Sí. ¿A qué edad llegaste a la zona de contacto? A la zona de contacto ya a los 20 años. Sí. ¿Todavía no habéis terminado el periodismo? No, me cambié, de hecho estudiaba otra carrera y me cambié a periodismo porque quedé en la zona. O sea, la zona fue el gatillante de por qué estabas estudiando antes? Publicidad. ¿Me estás weando? Menos mal, sí. No, pero te sirvió la publicidad también de alguna manera. Sí, sirvió, sí. Sí, todo sirve en verdad, todo lo que uno haga termina ayudando. Es verdad eso, es verdad. ¿Dónde estudiaste periodismo? La Universidad del Pacífico, eso no me gusta mucho contarlo. Yo hice clase ahí. Sí. Claro, estudié publicidad ahí y dije, oye, me voy. Y me dijeron, no, señor, quédese aquí. Y me dieron como un año, entré como a segundo año. Ah, ya, perfecto. Sí. O sea, te renovaron cosas. Sí. Me imagino. Bueno, la publicidad tiene que ver con las comunicaciones también. Sí, las mallas eran súper parecidas también. Claro. Y a los 20 años entré entonces a la zona de contacto. Claro, y ahí conozco un montón de gente, amigos, contactos, se me abrió un poco la cabeza. Me empecé a juntar con gente más grande. En la universidad me dieron libertad, no cumplí horario, no tenía como esto que tenéis que cumplir asistencia. Claro, y ahí como que no, básicamente iba a dar las pruebas, lo pasaba bien, ganaba plata, me permitía... En esa época me gustaba mucho el tema de la música, se me acreditaba a festivales. Sí, todo como siempre bien movido uno, si uno no hace las cosas, es difícil que resulten. La zona de contacto entraste como el 2000 por ahí, ¿no? Entré el 2005. El 2005. Yo agarré la última ola de la zona de contacto. De la zona de contacto, que fueron los últimos días en el weekend en papel, que salía en la parte de atrás, claro, ya degradado a su máxima expresión. Y ahí, gracias al equipo que armó Barry y Marcelo Ibáñez, ¿ya? Pasamos a la web, que fueron los últimos 2 años, que como muchos proyectos, too soon, muy temprano, todo el formato blog. Creo que funcionó bastante bien, pero era todo muy engorroso. El Mercurio, esto fue antes de WordPress. La zona en contacto en digital aparece el 2006 y cierra el 2009. Por eso el Mercurio desarrolló un software propio para poder subir las cosas. O sea, no sé, se moría un cantante
escribía ahí la nota y se demoraba horas en subirse. Estábamos hablando de ese nivel. O sea, no están atentos a lo que estaba pasando realmente. Nada, ese elefante está más muerto que nunca. ¿Cómo fue tu experiencia en la zona de contacto? Te lo pregunto además por una cosa muy concreta, Guillermo, porque la zona de contacto en los 80s... 90. Principio de los 90. ¿En principio de los 90? Sí, María Olga del Piano, Bianchi, la formaron en 91. Está Iván, Bianchi, Fugué. Claro, esa es la primera generación. Sí, pues. Con María Olga del Piano. La María Olga del Piano fue la que agarró a estos cabros que eran de la Católica y como que conformó. ¿Por qué te lo pregunto? Porque de alguna manera la zona de contacto en mi generación, que es esa generación, no era tan bien vista a nivel under. Sí, porque era este grupo de las cabritos, las tres B que le decían, Vitacura, Vitara y Vodka. Exactamente, era como estos cabritos momios que se las daban de progre y que no eran nada de progre. A mí me da mucha risa, yo quiero mucho a Felipe y le tengo muy buena onda y lo respeto mucho además como profesional. Pero en ese minuto estábamos, diría yo, en veredas muy distintas. Más politizado todo, el principio de la transición. Exactamente. No, para mí fue fantástico porque conocí a gente que hasta el día de hoy son mis amigos. Vitacura, Vodka, Vitacura y Vitara. Por los jeeps que estaban de moda. Toda la razón era la época del Vitara. Claro, el zorrón tenía un Vitara, tomaba vodka y en Vitacura. Es verdad. Y conocí a gente fantástica que son amigos míos hasta el día de hoy, con que hacemos proyectos, cosas. Me permitió entrar al Mercurio. La zona de contacto sí tenía en el Mercurio una cosa como de libertad absoluta. Te iba al archivo como, oye, soy de las... Ya pasa. Y a mí, yo soy un loco por el archivo, es de una de las cosas que más me gusta. Por eso me iba al archivo y ahí veíamos fotos, podíamos acceder a cosas, acreditarse. El Mercurio es una institución muy reconocida afuera. Uno como chileno uno piensa como el Mercurio miente, las clásicas como... Año 68. Claro, el clásico chaqueteo que puede tener el decano, pero afuera es el diario de Hispanoamérica más antiguo del mundo. De hecho lo es. Y es muy respetado. Eso, tú te acreditas a algo y decís que es del Mercurio, te abren las puertas inmediatas. Yo no puedo dejar de preguntarte esto y capaz que nos vayamos para otro lado completamente distinto. ¿Qué le ha pasado al Mercurio? Porque hoy día el Mercurio ya no es lo que es, ya no es la influyente que... El cuerpo de reportajes del Mercurio no golpea, por lo menos hace años. Nada. La revista El Sábado sí hace la pega muy bien, creo yo. Sí, pero está justamente en este caso quizás como con el yunque del Mercurio. O sea, claro, es como, tiene este peso que te va... Claro, que al revés de flotar te está arrastrando. Yo creo que la sucesión de Succession está esperando, no sé, yo creo que el predio del Mercurio es bastante apetecible. Tiene todo este faldeo, el Manquehue. Yo creo que el Mercurio va a terminar empezando a disminuirse. Absorbido por la inmobiliaria. Yo creo que el terreno se va a pero lo que yo sí creo que ellos están súper conscientes del valor del archivo, que finalmente son lo más valioso en los medios hoy en día. Te puedes terminar en una oficina, en un edificio como terminó Copesa, o si tienes bien resguardado tu archivo. Hay que pensar que el archivo fotográfico del Mercurio es básicamente la memoria de Chile del siglo XX. ¿No le habrá pasado la cuenta fuertemente a Chile, al Mercurio, el hecho de que se haya sabido que la acción que tuvo también dentro del momento político entre los 68 y 70, y que no haya habido también una lectura de las audiencias respecto a que también hay un porcentaje importante de chilenos que hoy día tienen esa visión y se quedó justamente con lo que tú dices, el Mercurio miente? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Yo creo que el Mercurio en los 90 sí hizo un trabajo bastante importante de posicionamiento del diario en una nueva generación, la misma zona de contacto. Sí. Y en un momento el Mercurio tuvo un rol súper importante que creo que no lo pudieron capitalizar mucho después. Creo que la muerte de Agustín Edwards también hizo destapar todo lo que pasó acá, de que el Mercurio básicamente lo que hizo fue el brazo comunicacional de la CIA en Chile. Está comprobado. Esto absolutamente comprobado, lo ha dicho la misma CIA, de hecho. El proyecto Fulbert, que eso no lo digo yo, lo dice el Senado de Estados Unidos. El Mercurio podría haberse hecho cargo de eso y quizás habría sido un golpe a la cátedra. Agustín Edwards murió de una forma bien impune, o sea, tampoco había que justificarlo, era un propagandista nomás. Pero yo sí creo que el diario podría haber hecho algo para los 50 años o cuando falleció Agustín, de haber hecho algo más público
un mea culpa que lo hubiera ayudado a reposicionarse. Es que me parece interesante, Guillermo, porque en definitiva cuando tú hablas del decano y hablas del peso que tiene el mercurio, que ha tenido, que tuvo el mercurio en la región, en Latinoamérica, uno dice, chuta, aquí es jodido, porque además me pasa una cosa. Tú igual estáis cambiándote, estáis en otras áreas en este minuto, a pesar de que estás volviendo al mundo al oficio, cosa que me encanta, bienvenido. Pero hay algo que a mí me preocupa y que me preocupa que tiene que ver, lo que pasa, muéstrala, por favor, muéstrenla, porque quiero que la gente sepa que sí, aquí estas cosas pasan. O sea, mientras nosotros estamos hablando pasan esas cosas. Entonces, claro, se me desconcentra el invitado y me desconcentro yo y todo el cuento, pero no importa, es importante que ella haga porque después eso va en línea, ¿no? Ahora volvemos. Y esto va a ir al aire, es lo más increíble. Lo que te estaba diciendo, de alguna u otra forma, algo que a mí me ha pasado este último tiempo, es que me preocupa lo que está pasando con los medios. Sí, po, es dramático. Es dramático. Pero también creo que eso que está pasando con los medios es culpa de los medios. Sí. Y tiene que ver un poco con lo que tú estás diciendo. Los medios no se hacen cargo de sus cagadas. Realmente no se hacen cargo de sus cagadas. No se hacen cargo de que están diciendo que está la embarrada en una parte. Pasó hace poco con Megavisión. Mientras una persona está comiendo, está diciendo, oiga, pero usted está mostrando mentira. Y después dicen, no, es que nos confundimos. No, háganse cargo de la cagada, háganse cargo de que tienen una línea editorial. Así como Fox dice soy republicano y los otros dicen soy demócrata. A ver, háganse cargo de eso. Yo creo que es importante hacerse cargo de eso, porque le da credibilidad y sales de esta suerte de higienización, como que los medios no tuvieran, como que fueran impolutos. Yo creo que la derecha utilizó desde Bachelet 2 los medios como una metralleta que ha sido bien efectiva, pero se olvidaron de su audiencia y se olvidaron del rol fundamental del periodismo. Yo creo que el Mercurio, todo chileno no puede dejar morir el Mercurio. El Mercurio es una institución muy importante en Chile. Lo que te decía, el valor del archivo del Mercurio, realmente la memoria chilena del siglo XX está ahí. Ya, pero ahí perdón, que no, siga. dale, por favor, dale. Todo lo que es lo que hizo por la vida social, todos los eventos deportivos. O sea, es un archivo muy valioso que hay que cuidarlo, que hay que preservarlo y empezar a mirar esto como el negocio de una forma más moderna, creo yo. No sé, crear una boutique de branded content buena que salgan a hacer plata de este archivo. Creo que ahí los ejecutivos podrían tener más visión. Pero es que ahí, Guillermo, yo creo que tú estás tocando un tema súper importante. Yo trabajé mucho tiempo en la radio chilena. La radio chilena fue la primera radio de Chile. Nunca habría muerto. O nunca habría sido absorbida. Nunca debería haber muerto. Y sin embargo llegó un genio que en vez de rescatar la radio chilena, que además queda en la calle Phillips, queda al lado de la Plaza de Armas, o sea, había toda una mística que podía desarrollarse. Radio Universal Studios, algún nombre. Hoy día no, hoy día es la Play. La absorbió justamente Canal 13, se la compró la Vicaría de la Solidaridad y la transformó en la Radio Play. No tengo nada contra la Radio Play. Claro, y la gente... Nada, pero de verdad... vais perdiendo historia. ¿Y por qué lo destaco? Porque tú acabas de decir, hubo dos cosas que me llamaron la atención y quizás ahí podemos entrar también en el libro. ¿Te gustan los archivos? Sí. Eres un tipo que trabaja eso, trabaja los momentos históricos, pero además tienes miradas históricas que a mí me llaman la atención. Y que lo pude ver cuando estuve leyendo sobre lo que hiciste con el drama, digamos, la tragedia de los Andes. Y aquí me acabas de decir algo que también yo creo que es súper relevante. Más allá de si yo soy crítico o no crítico con el Mercurio es una institución que no debería morir, porque es patrimonio cultural nuestro. Totalmente. Bueno, pero ¿qué pasa en realidad entonces con la cultura? Y aquí ya quiero entrar un poquito más en el libro, porque tú has sido una jugada con el libro que es sorprendente. En general, la tragedia de los Andes se espectaculariza completamente y se transforma en... se comieron a ellos mismos, hicieron no sé qué cosa, sobrevivieron, perdieron... Y tú realmente decís, oye, pero ¿qué pasó en Chile? Ya, ok, este es el break news, este es el show, este es el meme. Ya que estamos en la cultura del meme, este es mi meme. ¡Ay! Este es el impacto estético. Y tú has sido otra jugada, que tiene que ver con elementos que a mí me llamaron mucho la atención y que tiene que ver con, justamente, ¿qué pasó con la familia? ¿Cuál fue el impacto qué pasó con la familia de la gente que falleció? Las historias de ellos estaban completamente abandonadas. Y son historias brutales. O sea, si a mí me dicen, oye, tu papá venía en ese vuelo y se lo comieron,
para mí es un... Man, ¿qué es esto? Y tú te metiste ahí. ¿Qué te pasó en la cabeza que lograste darle esa vuelta? Que a mí me parece muy sorprendente. Que no todo el mundo la hace. La mayoría de la gente, que además que hace medio, se habría quedado en lo otro. Sí, mira, yo... Esa es una gracia tuya, reciba el piropo. Muchas gracias, Jaime. Mira, la historia siempre fue cercana a mí porque yo estudié en un colegio británico. ¿Dónde estudiaste? En el Wenlock School. Ya, perfecto. Y el rugby era parte de mi vida, mis primos iban en el Grange, el Country Club. Por eso, cuando apareció la película Vive en el 93, yo tenía 10 años. Ya. Y fue muy impactante todo. Está bueno además el Vive en el accidente. Está Sí, a mí me brutal, gusta más el de Viven que el de la A mí Sociedad también me Negra. gusta. Y fue muy impactante y darme cuenta de que era todo real y que los tipos en verdad estaban muy cercanos y que venían todos los años. Y ahí me tuve una fascinación pequeña de pequeño con la historia y después seguí haciendo mis cosas y se me olvidó. Pero sí fue la primera cosa que despertó en mí un instinto periodístico. Yo tenía 10 años y después investigué dónde quedaba la Biblioteca Nacional porque quería ir a ver los diarios. Y me tomé el metro fue la primera vez que anduve en metro, fui a la biblioteca, vi los diarios originales y después seguí haciendo mis cosas. Pero fue la primera vez que me despertó una curiosidad, podríamos llamar periodística en mí, y ahí lo dejé. Y en un momento me di cuenta de que quería hacer un libro porque mi trabajo es súper técnico, el trabajo que me digo el día a día. Y me di cuenta de que el accidente del vuelo 571, el hecho histórico noticioso más relevante, sucedió en Chile en el siglo XX. De que nunca antes una noticia ocurría en el país, había tenido tantas coberturas editoriales y discusión a nivel mediático. Ya, pero tú ahí así es un ejercicio que es notable. Porque tú agarras ahí cuáles son los hechos noticiosos importantes. Sí. Y dice... Ok, terremoto de Valdivia, que es muy importante, además Sí. importante, científicamente importante, el terremoto más grande que ha sido registrado hasta el momento en la historia de la humanidad. Tal cual. O sea, así de brutal es. Sí. Pero yo diría que es más bien científico, más allá de cambió la morfología de Valdivia. Pero sí era muy noticioso. Claro, por eso te digo, es un hecho importante. Después, el Mundial de Sentido, yo creo que es más de nicho, y de hecho tú mismo después cuando estábamos conversando me dijiste, sí, efectivamente lo tomaron afuera, pero más caluguita, digamos. Golpe de Estado. Yo diría que ese es un hecho muy noticioso, porque además fue muy noticioso, yo no sé si lo estudiaste o lo investigaste, el que Allende saliera presidente. Sí. Fue muy noticioso que un presidente socialista elegido democráticamente tomara... De hecho, la noticia no es que se produce un golpe de Estado en Chile, la noticia es que el presidente Allende se suicida en el Palacio de la Moneda. Esa es la perspectiva que utilizaron los medios de afuera, los medios grandes, para cubrir lo que fueron los hechos de septiembre del 73. Exacto. Y fue muy heavy porque... O sea, como golpe de Estado, no, y propiamente tal aparece... aparece, yo diría que aparece con las olas de exilio en Europa, fundamentalmente, porque Estados Unidos, si bien recibió algunos exiliados, eran mínimos. Y esta apertura de que hicieron la dictadura como en diciembre, que hicieron estos medios extranjeros, estos franceses que fueron a entrevistar a Pinochet vestido de civil y todo este chará que armaron. Y ahí me di cuenta de que esta historia estaba pésimamente contada desde el lado chileno, de que era una historia muy magnífica y de que habían componentes de que había que investigarlo y había que dejar una verdad histórica. El tema de los uruguayos como el Titanic. En 100 años más probable que se vuelva a hacer una película, es probable que se vuelva a escribir otro libro, es probable que el tema vuelva a salir. No hay nada aeronáuticamente que se le parezca a este tema de la... Porque primero es el accidente aéreo más famoso de la historia, es la historia de supervivencia según la National Geographic más increíble de la cual se tenga registro, porque tú lo puedes comparar con otras tragedias como los mineros o como en Shackleton, pero los mineros eran hombres de tierra, sabían a lo que iban, estaban en su hábitat. Los de Shackleton es parte de la pega, del riesgo, digamos. Lo eran marinos, sabían a que se iban a cruzar el estrecho Magallanes, sabían a lo que iban. Estos eran cabros, básicamente pijecitos, que venían por ejemplo, a jugar rugby. Carlitos Páez cuenta que la maleta se la hizo la nana. A ese nivel de comodidad y de vida idílica tenían estos tipos. Sí, pues eran cabros de clase alta, era elite uruguaya. Lo más alto de la clase social uruguaya. Sí, claro. Bueno, que de hecho también pasa, es divertido porque es loco. Hoy día justo un alumno, hablamos de rugby hoy día, y hablábamos justamente de eso, de lo elítico que es el rugby en Chile, y que de hecho es tan elítico que ha llamado mucho la atención lo que ha pasado con La Pintana y el equipo de rugby que tiene La Pintana, que además le ha ido muy bien. Sí. O sea, ¿cómo será
que tenemos que destacar que un deporte se haga en una comuna que es considerada más popular o más vulnerable en algunos aspectos. Entonces, claro, evidentemente ya desde ahí cambia toda la imagen. Ahora, quiero que volvamos a esta idea. Puedes tomar agua, ¿eh? todo el agua que quieras. Quiero que me digas porque ahí hay una jugada tuya que es interesante. ¿Qué te pasó en la cabeza? Porque ya, esto te llamó la atención desde chico. Bueno, pero de repente decir, ya, pero yo le voy a dar el otro foco, porque lo fácil es quedarse justamente con el foco efectista, así claro, como, ¡ay, la cuestión! A mí... Quédate ahí, porque se pone nervioso, tengo que hacer una pausa. Ya. ¿Viste que pasa rápido esto? Sí. Vamos a hacer una pausa, volvemos inmediatamente a seguir hablando con Guillermo Scott, porque no tengo idea de qué crees que estamos hablando, pero vamos a seguir hablando con él, aquí en Lo Personal Político. Vamos a volver, no se vayan, ¿eh? Ya, pues ¿hasta cuándo? Te lo he dicho miles y miles y miles de veces. Cambia tu forma de pensar. Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? En la meta de la casa propia. Y para eso, Open Capital te tiene la solución. Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti. Van a acompañarte. Ya lo sabes, www.opencapital.cl. Estamos esperando, ¿ah? Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Los Personales Políticos. Seguimos conversando con Guillermo Scott. Estamos conversando sobre su libro que tiene que ver con la tragedia de los Andes, ocurrida en 1972, donde un grupo de jóvenes rugbyistas caen en la cordillera y, bueno, donde fallece gran parte de los tripulantes que hay en ese avión, y ellos, pues, en un acto de sobrevivencia, desarrollan el canibalismo, básicamente. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención y que tiene que ver porque esa es quizás la parte más brutal o la más llamativa del tema. Pero te lo he destacado varias veces y quiero seguir destacándolo porque creo que la gracia de un buen periodista es tener miradas. Yo eso es algo que siempre se los transmito a mis alumnos. Y tú tuviste la capacidad de ver esa otra mirada. Claro, yo me di cuenta, a mí los hechos sucedió en la montaña, en buen chileno, importaban callampa. Nada, lo mismo. No, está todo demasiado contado, demasiado bibliografía. Había mucha bibliografía. Los sobrevivientes hablan del tema, vivos, charlas, son conferencias. Claro. Y yo me di cuenta de que habían demasiados factores satelitales que permitían hacer un libro sin hablar sin ninguno de ellos. O sea, tengo tantas historias alrededor de este caso que no me interesa ustedes, así que voy a armar esto. Y en función de esa idea, quería contar la historia del libro Viven, del cual está basada la película Viven, que es de Pierce Paul Reed. Pierce Paul Reed viaja en enero del 73 a Uruguay, un mes después de que ellos salen de la cordillera, a entrevistar a los sobrevivientes. En 6 meses prepara él el manuscrito del libro, lo presenta, y en los 6 meses siguientes el libro vende 25 millones de copias. Wow. O sea, es uno de los libros más vendidos del siglo XX. Estuvo en el número 2 del New York Times de los libros más vendidos, el que está adelante, Todos los hombres del presidente, como la caída de Nixon, que es como la joya máxima del género no ficción. O sea, votaron a un presidente, dos periodistas. Pulitzer de por medio, o sea, de verdad. Todo. Los dos libros más importantes de no ficción, podríamos decir, del siglo XX, compitieron por el primer lugar al mismo tiempo. Y quería contar la historia de Pierce, de un novelista que básicamente el dueño de su editorial lo obliga, porque Ed Burlingame, el dueño de Lippincott Books, dice: este cabro que es inglés, tiene más o menos la misma edad de los sobrevivientes, tuvo una educación parecida, así que mandémoslo a Uruguay a entrevistarlo. Y quería contar esa historia, y ahí conozco a Pierce, viajo a Londres a entrevistarlo, y ahí él me presenta a John Guyver, que es el autor propiamente tal de mi libro. Yo en el libro soy coautor, editor, publisher y traductor, pero el autor propiamente tal es John Guyver. Sí, pero John Guyver toma elementos de tu investigación muy relevantes, claro, que es lo que permite que el libro sea muy completo. La obra concluyente. Ahí en la casa de Pierce nos conocemos, y Pierce muy inteligentemente dice: señores, ustedes tienen que trabajar juntos. Están haciendo básicamente lo mismo.
conversen, veanlo ustedes, yo tengo la responsabilidad de unirlos. Después nos fuimos a Leeds, donde está el archivo de Pierre Paul Reed, donde que él armó todo el libro Vegan, que para mí es clave haber podido ver ese archivo en persona. Y ahí en Leeds me muestra su investigación y yo me fui a la chucha. Yo me fui a llorar a la pieza de mi hotel, llamé a mi mujer en Chile a decirle, cagué. Yo tengo acá un triciclo y este gringo tiene un Ferrari y nos están haciendo competir en la misma pista. Pero yo me di cuenta de que a John le faltaba algo fundamental para tener una obra concluyente, que hoy día así es Pierre Paul Reed dice que es la continuación de su libro. Y los familiares dicen que es la obra concluyente del tema, lo mismo los sobrevivientes. Yo me di cuenta que a él le faltaba lo que yo tenía también investigado, que era la arista chilena, la historia de los All Boys, que eran los anfitriones de los uruguayos, la historia de los rescatistas de la FACH y la historia del Breaking News. Le dije a John, acá tienes todo mi archivo, toda mi investigación, úsala a tu criterio editorial, yo voy a traducir el libro y a cambio yo me quedo con los derechos de distribución del libro a nivel mundial en español. Y ahí en Londres firmamos un acuerdo y yo me volví a Chile con la tarea de empezar a traducir el libro. John se demoró. John es un genio, un científico, él es doctor en Machine Learning, en inteligencia artificial, él es jubilado Microsoft, es un tipo que viene de otro mundo. Y que eso mismo nos sirvió mucho, porque estas familias el libro cuenta con las biografías de 23 de los 29 fallecidos, que es gente que nunca había hablado públicamente del tema, por lo que decías tú. Acá esta historia es muy fantástica porque estos tipos ya sobrevivían a un accidente, aparecen 2 días después, pero ellos sobreviven porque se utilizaron a los muertos, se comieron a los muertos, y ellos pertenecen a una comunidad que es muy cerrada, por eso se encontraban en el supermercado con la hermana de, con la mamá de, eso era todo muy difícil, y estas familias nunca hablaron, pero John, por el hecho de ser extranjero, no ser periodista, ser un investigador serio, John es un doctor en matemática y en inteligencia artificial, o sea, como que él venga este gringo a interesarse en su historia, porque John consideraba que la historia de los fallecidos merecía ser contada, tenían que tener su lugar y sus voces. Son fundamentales. Son fundamentales para todo este círculo magnífico que es tragedia, milagro, epopeya, odisea de los Andes. Y ahí John fue ganándose, y ahí nos unimos y yo lo ayudé a él a dar el tono rioplatense que él quería un libro muy uruguayo, muy argentino, muy latino, muy andino. Y la tarea de traducir, yo hablo inglés bien, pero la subestimé completamente. John, aparte, es campeón inglés de crucigrama. Por eso el manejo del tipo de lenguaje. Y él me decía, Guillermo, acá utilizaste él sin hablar español, pero aún así su gramática la mente de él es tan elevada que se daba cuenta de errores gramaticales míos sin hablar español. A ese nivel de genio estamos hablando. Y ahí nos pusimos a trabajar y yo empecé a mover los hilos para tratar de salir con el libro al mismo tiempo de la película, y lo logré en cierta medida. Esa sí que fue una tarea estresante y larga. Pero insisto que es muy sorprendente todo lo que hace y todo lo que hace finalmente en concordancia con John respecto al libro, donde tú eres coautor, porque le das voz a algo que ha estado acallado y además pones en jaque un elemento que yo diría que el filósofo francés Guy Debord desde el año 67 lo manifestó con la sociedad del espectáculo y se ha ido consolidando hasta el día de hoy, que es justamente el espectáculo. Tú logras salirte del espectáculo, salirte de una parte que es quizás la más atractiva, pero fundamentalmente porque es espectáculo, y te metes en la otra parte y también lo relevas como algo importante, que es muy sensible. Es que el espectáculo está siempre, o sea, los muertos siempre, porque el hecho es muy espectacular. Yo me di cuenta espectacular, dramático, por si acaso. Tempranamente de que también se venían los 50 años. Y ahí está mi mente del archivo, el Rubik en mi cabeza, que se empezó a armar. Pero tu Rubik es bien comercial también. Sí, me gusta el negocio. Tú tenías ahí una beta. Y ha sido súper clave, porque si no esta cuestión no resulta. O sea, armar un libro, venderlo en toda Latinoamérica, armar una editorial, es una pega. A mí me lo han dicho, oye, esto es lo que hay que tener que hacer. O sea, olvídalo.
John, acá tenéis mi información, Sí, haz lo que ponme queráis. los agradecimientos. Pero después la cuestión terminamos, o sea, yo terminé asesorando a Netflix para la película, o sea, ¿viste la película? No. ¿No? Ya bueno, al final aparecen muchas imágenes de archivos, son Vamos, todas mías. voy a verla, voy a Vela, verla. fantástica. ¿Tú sabes qué? Me pasó una cosa bien rara a propósito de eso, ¿ah? No quise ver la película porque ya viví bien. Mm. Y bueno, y además yo soy viejo, entonces yo de alguna manera viví un poco el tema. Más contemporáneo. Era niño, digamos. Mm. No soy, No, pero una historia bastante bien- menor que estos gallos, pero Una historia bien pero de una historia 80. que, o sea, que se manejó mucho, o sea, Mm. lo que tú dices es real. Entonces cuando salió de nuevo, parece que la película es excelente, Sí, o sea, es muy, entiendo muy que es buena. una muy, muy buena película, pero a mí no me llamó la atención. No me llamó la atención porque es más, justamente me está llamando la atención lo que tú me estás contando. O sea, a mí tampoco me gustó, o sea, lo hablaba con Tintín, guardando las proporciones para que se entienda. Tintín, uno de los sobrevivientes, me decía, yo no la pude ver porque estaba todo el rato volviendo y recordando, y a mí me pasó todo el rato buscando cosas, como que no la he podido disfrutar mucho, y tampoco ya la historia como la tengo demasiado metida, Integrada, claro, ya. integrada, y estoy como en otra funcionalidad, como que lo que pasa en la película. Claro, si hubiera ganado el Oscar estaría ahora aquí hablando de la película Maravillas, pero no, la película es una tremenda, increíble lo que hicieron. Todo lo que tú ves es real. O sea, los cerros los montaron, las proporciones, y eso es fantástico. O sea, yo hablaba con un primo más chico que me decía, oye, pues se fueron al chancho en la película con el cerro cuando lo mostraban y el avión tan chico. Pues eso era. Esa es la proporción real, así es tal cual Pero como eso, fue. eso también es interesante. Qué interesante lo que te dijo tu primo. Porque uno está tan acostumbrado al celular ya a esta altura que ha perdido la idea de las proporciones. Sí, po. La idea de las proporciones. O sea, de verdad uno jura que todo es escala humana e incluso infrahumana, como más pequeñita. Y resulta que no. La cordillera es enorme. O sea, No, de pero- verdad uno tiene conciencia de lo grande que es la cordillera. Los valles están, piensa que en un valle gigantesco que Y esta estaban cuestión en un cono, básicamente Claro. en un cono invertido, que ya eso es un monstruo, Un monstruo. como que te paren en, no sé, en Manquehue y te pedís la cordillera ahí de frente. Son esas las proporciones. Claro. La cordillera profunda uno No la dimensiona. No la dimensionáis. No, uno completamente. está tan metido en eso. Ahora, lo loco, insisto, en que tú sí fuiste dimensionando cosas. Sí, po. ¿Cómo lograste eso? Creo que un poco un olfato pop, de que ya esta historia es demasiado magnífica y nuevamente, perdón, estaba contada pésima, como la wea. No, Ya. nadie había hecho la pega bien porque claro, tenía a Roberto Canesa, Arando Parrado, que te cuentan toda la historia en primera persona, ya, y te monopoliza un poco la atención de lo magnífico que es el caso. Pero cuando yo empecé a investigar y me cuenta que, por ejemplo, la misión de rescate, cuando los helicópteros vuelven, fue tanto el techo que superaron, el techo en la altura máxima de vuelo, Sí. los remaches ya se estaban soltando de la presión atmosférica ese aparato iba como a explotar en cualquier minuto. Claro. O sea, en cualquier minuto el motor iba a dejar de bombear benzina y ahí se fueron todos. O sea, y ahí tú dices, wow, acá hay elementos para hacer toda una cuestión. La historia de los All Boys. Eso es sorprendente. Los All Boys es el grupo de rugby del Grange. Claro, club de exalumnos. Del club de exalumnos, Que sí. ellos eran los anfitriones. Los uruguayos ya habían venido el año 71 a Chile. Ellos tuvieron una gira muy exitosa a Chile, que fue donde se unieron, todos se hicieron amigos. Son amigos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, juegan la Copa de la Amistad todos los años. Exactamente. O sea, ni la tragedia pudo romper este lazo. Exacto. Y ellos eran cabros de 18, 20 años que estaban en Pudahuel con la polola de uno, con dos más que viajaron en aviones comerciales. Están en Cerrillo, ¿no? En Cerrillo, perdón, en Cerrillo. Sí, Esperando el avión, que básicamente estaban en la pista, porque sí, Cerrillo el- era chiquitito. Claro. Ya cerraron Cerrillo, pero existía. Y ahí el avión no llega, empiezan a echar la talla, estarán demorados. No era ahora como una llamada, porque ellos hicieron una escala en Mendoza. Antes de llamar una llamada a larga distancia era un dineral. Por eso tú no. Ya algo habrá pasado, no han retrasado. Y en eso ven que llega un Mercedes-Benz con patente diplomática, se baja un tipo todo terniado y sube directo a la torre de control. Y ahí Ezequiel Bolumburu le cae la teja y dice, oye, ¿sabes que algo pasa? Y se da cuenta de que el embajador uruguayo, y ahí él está con el embajador uruguayo cuando le informan las autoridades chilenas, ¿sabe qué, señor? El avión se perdió. A la última comunicación fatal, punto, o sea, está en algún punto de la cordillera acá. Y ahí quedaron, Ezequiel con 20 años se devuelve con charlones, el embajador, a la embajada uruguaya y empieza a llamar a los familiares de la gente de Uruguay.
hola, ¿sabe qué? Soy Ezequiel, lo llamo acá de parte del embajador porque el avión en que viajaba su hijo, a ese nivel de conexión emocional de la historia. Nada, no existía información de eso. La historia del Breaking News, como la historia de Alipio Vera, porque Alipio Vera acá se confunde de que fue el primero en llegar. Alipio llegó con un grupo de gente, pero Alipio, la genialidad de Alipio fue él olió esta historia magnífica y él fue el primero en llegar a Santiago con el material de la entrevista a Parrado y Canesa. De hecho, es tanto el ímpetu noticioso de Alipio que ni siquiera espera el helicóptero con la llegada con el resto. Él va y vuelve, y ahí también tiene la genialidad, la viveza del tipo que tenía los caballos. Le dijo, toma, cuando los otros vengan, no le rendir los caballos. O sea, Alipio se fue con todos los caballos para abajo, dejó a los periodistas, a los otros más rezagados, y pudo llegar con estas imágenes que hasta el día de hoy son las imágenes, de hecho. Son las imágenes las que quedan, y uno de los negocios más lucrativos de TVN anualmente. La cantidad de plata que hacen vendiendo estas imágenes a producciones en todo el mundo es bastante alta. O sea, de ser el activo del archivo de doña TVN. Mira Arratia, leyenda del archivo mundial, más poderoso que tiene en TVN. Que es muy importante. Muy importante. A propósito de lo que tú decías de los archivos, del Mercurio, el TVN, el Mercurio hay que cuidarlo. De hecho, el Mercurio... Y eso que se perdieron mucho en el golpe, se quemaron una cantidad de archivos que tú no te imaginas. A mí me tocó porque yo hice un trabajo... Y el Mercurio perdió muchas fotos para la inundación del diario de cuando salió en Mapocho. ¿Verdad? Que los tipos habían justo armado un subterráneo para archivo que tenía 3 meses, lo más moderno del planeta. Viajaron del New York Times a asesorar, entró el agua y se comió el subterráneo entero. Que se perdió. Está la famosa imagen del Mini o el Fito. Claro, cayendo, ahí cuando salió que eso al frente, ahí eso al frente del Mercurio, que tenía casi piedra. Eso fue impresionante. Pero el río se salió hacia el Mercurio y se perdió mucho. Impresionante. Pero claro, volviendo un poco a lo de antes, el archivo TVN, el archivo Canal 13, el archivo del Mercurio, de Santiago Valparaíso, es algo que patrimonialmente el Ministerio de la Cultura o el Ministerio de Educación debería hacerse cargo y darle fondos. Da lo mismo que sean empresas privadas, pero acá hay memoria. O sea, es que ahí pasa algo re potente, porque primero también quiero volver un poco a este trabajo que tú haces, porque tú finalmente vas rescatando la memoria, pero además tienes la capacidad de rescatar la memoria desde miradas que son distintas, que permiten que esa memoria también se establezca. A ver, yo creo que nunca vamos a tener historias oficiales, porque las historias oficiales son bien complejas y probablemente no... La historia oficial es de que la escribe. Exactamente, no existe. O sea, si uno se va en la volada así como seria, así como filosófica, la verdad es que todo lo que nos han enseñado depende de quién la escribió y cómo se fue construyendo. Sí. Pero tú igual lograste armar un eje que permite que esta historia, que debe tener muchos ribetes que nunca vamos a conocer, esté más nutrida. Tú acabas de hacer una mención que a mí me sorprende, porque emocionalmente creo que es de una dureza tremenda. Para un cabro encontrarse con la mamá de otro cabro, de otra cabra que se murió y que quizás él se comió, perdón, lo brutal, digamos, no es menor. Era una comunidad cerrada. Absolutamente. Piensa que los papás, ellos al final la gente tiende a confundir de que el rugby era el común denominador de este viaje. El común denominador de este viaje era el colegio, el Stella Maris, que los padres en los 50 viajan a Irlanda a buscar esta congregación de curas irlandeses, de hermanos, se los traen a Uruguay. Era una ciudad extremadamente cerrada. Piensa que se fundaron un propio colegio para tener la educación que ellos esperaban, que ellos querían, educación. Uruguay es un país laico, sí, claro. Ellos son la excepción a la regla. Era un colegio católico privado, con brothers, no eran curas, porque ellos tenían un problema, los brothers lo solucionaban a la salida, te pasaban 2 guantes de box. Esa era la educación que ellos tuvieron, y después se dan la mano, y mañana el problema no existe. No existe, claro. Esa era la educación férrea que ellos tuvieron, y era una comunidad tan cerrada que los papás eran todos amigos. O sea, por ejemplo, acá hay un grupo que lo componían 6, que vuelven 2 de ellos solamente. Pero estos 6 vacacionaban juntos, los papás amigos, todos los viernes, era un viernes en la casa de uno, un viernes que iban las 5 familias, los papás jugaban cartas, los pendejos salían a andar en bicicleta, a jugar, después a fiesta. Carrasco es una partícula muy cerrada de lo que es la sociedad uruguaya. Sí, es un barrio medio balneario, alejado. Sí. Eso era todo muy brutal lo que a ellos les pasó.
Porque al final, claro, lo que dices tú, en el supermercado te encontrabas con la hermana chica de tu amigo que no volvió y que, claro, acá no hay que poner medias tintas al tema. Acá ellos, es muy magnífico lo que ellos vivieron, de que sobrevivieron a un accidente aéreo en la cordillera con los motores exigidos a 1000, que para mí eso es lo único de milagroso que tiene el caso. De que ellos chocaron contra un cerro con los motores exigidos al máximo y hay sobrevivientes. Eso es para mí lo único milagroso que hay. Efectivamente. Después lo demás, lo que pasó, ellos salen porque se comieron a los muertos. Esa es ellos lo único que tenían para progresar y subsistir eran fierros y proteínas. Sí. Y mediante eso pudieron hacer su salida. O sea, muy brutal, porque tú la conocías a ella. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo has estado? Bien. Y ahí queda. Ahí queda. Por eso digo que yo creo que tener esa capacidad, esa mirada, es una mirada histórica, que en general no se muestra, porque, sobre todo hoy día que vivimos la cultura del meme, lo que nos interesa es el impacto. Tenemos que hacer otra pausa, breve. Sí, por favor. ¿La hacemos? Sí, obvio. Señor director, cuando quiera. Pausa, volvemos inmediatamente con más de los personales políticos. No se vayan. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Yo aquí me quiero permitir una licencia porque si ustedes se fijan en la conversación que hemos tenido con Guillermo todo el rato, hay una propuesta que ojalá ustedes tomaran también cuando se enfrentan a ciertos sujetos de investigación, de estudio o de vida incluso. Darle vueltas al problema, mostrarlo desde otras perspectivas. Tú has hecho una carrera, y aquí te voy a sacar del libro y te voy a sacar de esta historia, que a mí me llama la atención porque hoy día estás dedicado a lo gastronómico. Sí, además de esto otro. Mi negocio A, sí. Además de esto otro. Sí, que estoy muy contento que estés de vuelta. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, vuelva, siga. Estamos en eso, que tenemos más proyectos. Es que sí, porque creo que justamente las miradas como la tuya son fundamentales. O sea, creo que si no vamos a seguir repitiendo esta... La editorial, la idea es cómo hacer proyectos de periodismo independiente. Y es que me parece excelente, porque si no vamos a caer en esta endogamia mediática que es espantosa, donde seguimos escuchando los mismos discursos, las mismas cosas, las mismas formas de ver las cosas, y eso nos va, como sociedad, yo creo que nos va a aniquilar. Quiero llevarte a ese otro lado. ¿Por qué llegaste a la gastronomía? La gastronomía propiamente llegó a ti. Como gastronomía en sí, no. Yo me dedico a la charcutería, yo soy carnicero. O sea, es el oficio que tengo hoy día. Aparte, claro, la gastronomía. Ya, eres charcutero, te dedicáis a la carnicería. Sí, hacer tocino, sí. Es mi core, hacer tocino. ¿Así tocino? Sí. Amo el tocino. Bacon, eso es lo que hago. ¿En serio? Sí. Amo el tocino. Eso es lo que principalmente me quita la mayor parte del tiempo. O sea, por este tema terminé haciendo el libro, porque el humo es una toxina que te va intoxicando y te va atontando. Y dije, si sigo tanto metido en esto, voy a ir involucionando. Y ahí empecé a pensar qué podía hacer y llegué al tema de los Andes y ahí explotó todo y le di. Pero sí, la cocina es algo que me gusta mucho, me apasiona, me dediqué a aprenderlo bien. La carnicería es un oficio súper noble, súper antiguo, que está completamente en retirada. Los niños hoy día piensan que los animales vienen en bandeja, no que vienen de un animal, y que el animal te da un regalo de vida, que hay alimentación, que hay todo un ciclo de vida detrás. Yo aprendí en Estados Unidos todo lo que es la carnicería, la filosofía del nose to tail eating, que se llama de comer de la nariz a la cola el animal, venerando el regalo de vida que te entrega,
la ganadería sustentable, y ahí me enfoqué. Eso es súper importante lo que estás diciendo, porque estaba todo el rato pensando, yo no soy para nada ni vegano ni nada, pero tengo amigos que son veganos y han entrado en el mundo del veganismo justamente por un tema muy político, que tiene que ver con el cuidado y el respeto hacia la naturaleza y hacia el animal y la nobleza del animal. Es casi un poquito como Avatar cuando... ¿Te acuerdas cuando estas especies como de gatos azules gigantes mataban un animal para comérselo y le agradecían al animal? Tal cual. O sea, creo que esa es la educación que hay que hacer. No hay que dejar de comer carne, sino hay que comer menos y mejor carne. Pero también hay que cambiar entonces ciertas dimensiones de la industria respecto de la industria educacional. O sea, los niños entender que lo que comen es un animal, no más que el concepto de que la bandeja de pollo que te compras salga un pollito animado. Bueno, además claro, es como el pollito buena onda, digamos. El pollito buena onda, pero no, el tuto que te comes es parte de un animal. Y está todo el tema de los feedlots, todo el tema de la producción, que tampoco es algo muy atractivo para los niños, pero entender de que detrás de lo que tú consumes en el supermercado hay algo y tenés toda la evolución detrás. O sea, ¿cachai cómo tenías una mirada distinta? Hay un buen mix aquí, ¿ah? Hay un buen mix. Hay buena materia prima. Hay un buen mix aquí, porque tenéis por un lado, tenéis ojo comercial. Sí. Lo tenéis fuertemente. Esperemos que siga. Se nota, pero eso depende de usted. Y del pulento. Y algo caiga. Pulento. Pero tenéis buen ojo comercial y tenéis esta capacidad de ver desde otras perspectivas. Porque por otro lado, decís, me dedico a la carnicería, pero hablas del respeto a los animales. De entender que el animal hay que de verdad venerarlo, hay que aprovecharlo. Sí. Ahora, por ejemplo, desde ese punto de vista, acabas de mencionar el tema de la productividad. Hoy día la gente está teniendo una visión completamente distinta de la productividad y el hiperconsumo finalmente ha degenerado esto. Y ocupo intencionalmente la palabra degenerado porque ni siquiera lo ha distorsionado, lo ha degenerado, nos ha transformado el hiperconsumo en una cosa rara que está siendo muy conflictiva para nosotros como seres humanos, además, como especie. Es bien loco lo que tú dices porque es muy cierto. Nosotros somos la generación humana más preparada de la historia. Nunca la historia humana el ser humano había tenido tanta información, acceso a la información y tantas herramientas, y básicamente nos estamos comportando masivamente como unos borregos. Estudiar, trabajar, creo que es la generación más chica, los millennials tienen esto, pues lo tienen demasiado asumido, como que los tipos no duran 2 años, 3 años en una pega. Claro, no, es al revés, quisieron otra cosa. El equilibrio entre la generación, quizás la tuya, quizás hasta la mía, de tú estudias, andas al colegio, sacas una carrera y si llegas a sacar un máster, tenés la vida arreglada, o un doctorado, ya eres un semidios. De callampa, mentira. Yo soy magíster y soy doctorante y no pasa nada. Se me dio nada. Claro, que esa era un poco la idea que te vendían en las generaciones, y ahora es como, no, tenés que hacer tu vida, y ahí se produce una distorsión. No hay, creo yo, un interés en la productividad, más que productividad de concretar ideas y llevarlas a cabo. Creo que una generación que hace muchas cosas, pero bien poquito. Y yo creo que la parte de eso y también el tema de los uruguayos me hizo como, a dale profundo porque va. Si me permites una sugerencia, y esto es ridículo porque se supone que esto es una conversación y no una situación de sugerencia. Dale a tu mirada, weón. Dale a tu mirada histórica, además. Yo creo que ahí hay una cosa muy potente que tení no en materia prima. Muchas gracias. Tengo ahí un par de ideas de proyectos nuevos para hacer de libros. Siempre he pensado en hechos históricos, hitos que se vengan, que se cumplan, como fechas clave. Tú tenés contacto internacional fuerte, me he dado cuenta por lo que me habéis estado contando. Desde ese punto de vista hay algo que está pasando justamente con los medios. Los medios afuera igual han logrado rearmarse. ¿Cuál es tu observación de los medios en Chile? ¿Por qué crees que los medios en Chile están tan en la B? Creo que esta idea de multiholdings, como de media holding que tienen todos, son decisiones. Al final de la decisión comercial de la radio o del sitio web la toma el gerente de la matriz, que eso diluye mucho. Creo que no hay. En Chile los medios están súper concentrados.
pero tenían que tener más independencia. Por ejemplo, no sé, Mega, no todo controlarlo desde la radio, que tenga una administración sola y se encarguen ellos de autofinanciarse, si no resulta que venga otro gerente y que tratemos de darle y que se hayan ideas y se vayan concretando. Creo que estamos viviendo un periodo de transición en los medios, donde afuera, o sea, hace 10 años era ya el print está muerto, no, No es las verdad. revistas están volviendo a renacer, el New Yorker nunca murió, el New York Times nunca murió, el Washington Post nunca murió, están readaptándose. Creo que los medios deberían empezar a tener mayor detección de talento. Acá básicamente las buenas plumas, los buenos investigadores se están yendo al sector privado. No están estos medios como no sé, en la época de los 90 lo que era el Mercurio, lo que hablábamos en la zona, un poco semillero. Y lo más importante de todo es como empezar a mirar los casos exitosos de afuera. Creo que la escena podcast en Santiago, en Chile, en los últimos 3, 4, 5 años se ha posicionado bastante. Se están creyendo nuevas plataformas, nuevos formatos, pero hay que empezar a mirarlo de una manera. Yo creo que los ejecutivos de los medios tienen las lucas, manden a los ejecutivos para afuera, son todos estos holding medios hermanos, los del Mercurio, manden a un par de cabros al New York Times a aprender lo que están haciendo bueno, mándenme a mí, señor Edwards. Yo le armo un T-Brand Studio mañana mismo, con todo el archivo que tiene, estaríamos nadando en plata, señor Edwards. Si no se lo digo a su nombre. Cristian, Agustín, Felipe, a todos. Muy bien, Sí. esa era tu cámara en todo caso. Perdón. Guillermo. Cristian, Agustín, Felipe, Edwards, o sea, vamos, tienen el archivo, la memoria del siglo XX, capitalicémoslo. Exactamente. Guillermo, se nos acabó la... Jaime, un gusto estar acá, una Oye, conversación súper para interesante, mí te también ha sido agradezco, muy agradable. no nos conocíamos. No, A mí, como te decía antes cuando entramos, un gusto poder conocer a la persona a la cual le pagaban por reírse en los mejores momentos, Felipe Abello, del maestro. me pagaban demasiado poco, ¿eh? Pero Ya. se pasaba bien. Pues se pasaba muy bien. Oye, de verdad, muchas gracias, Guillermo. Espero tenerte de nuevo. Espero, Vamos a ir por favor. ahí atentos a todo lo que sigáis haciendo y vamos a seguir conversando. ¿Va? Vamos a Ojalá. seguir conversando. Y nosotros nos vamos y nos vemos, por supuesto, en un próximo Lo Personal Político. Sigan en la compañía de TVX porque viene una programación realmente espectacular. Nos vemos. Chao, chao.